Yo me llamo Irina Juliá y bueno, soy una habitante de esta ciudad virtual de antropología. Y hoy, bueno, voy a hablar sobre unos pueblos del África Austral, bueno, para dar su visión sobre las necesidades, ¿no? Tan distinta a las nuestras. Y básicamente voy a hablar sobre las necesidades of Jainism, las necesidades que existen dentro del jainismo y cómo ellos construyen los tipos de necesidades, tanto los monjes como los laicos, porque lo hacen de manera muy diferente. Y creo que, bueno, para quien no sepa, el jainismo es una religión de India que lleva 2500 años desde la muerte de Mahavir hasta la actualidad. Si queréis profundizar en el tema, el primer coloquio que hicimos va sobre una primera aproximación al jainismo. La tenéis también en la cuenta de Antrópolis. Así es, puedes consultar las anteriores charlas que hemos mantenido aquí. Y yo por mi parte me presento también, soy Alejandro Carrión y hoy voy a dedicar mi tiempo y la mayoría de mis intervenciones a presentar las necesidades desde la perspectiva de la economía política, en concreto desde la Escuela de Budapest, representada sobre todo en la figura de Agnes Heller. Y yo creo que será algo muy cercano a todos porque al fin y al cabo, esta teoría de las necesidades es una teoría crítica de las necesidades y de los bienes en el sistema capitalista occidental, con lo cual nos pilla bastante de cerca y nos podemos ver representados, y es también un contrapunto del que partir cuando los compis aquí hablen desde la perspectiva jainista y desde el ejemplo etnográfico del África que nos trae nuestra compañera Irina. Bueno, podemos empezar desde la definición clásica de la antropología, cómo define la necesidad humana. Es aquello que es condición necesaria para la existencia del ser humano, siendo además condición necesaria para que una sociedad exista a través del tiempo. Después vamos a abordar de las necesidades a partir de una clasificación de las necesidades básicamente en dos tipos. Una que es esta como necesidades biológicas, necesidades naturales o necesidades absolutas, y otro tipo de necesidades que por contra vienen a ser pues eso, las necesidades cualitativas o necesidades radicales, que son necesidades de otro tipo que no tienen que ver con la subsistencia en el plano biológico. La definición de Irina ha incluido también la subsistencia de la sociedad entera, como un constructo, como una entidad que se entiende que tiene necesidades que son fuera de la entidad biológica, ¿no? O sea que ya está dentro de esa definición, están las dos que tú citas. Que todo depende también de qué tipo de necesidad y qué definición demos, porque recordemos que yo voy a aportar un poco de la teoría de la economía marxista, pero si recuerdan, en un plano más antropológico, ya Bronislaw Malinowski, ya desde los años 20 desde los años 20 del propio siglo XX, formuló una teoría sobre las necesidades, en las que hay distintos tipos de necesidades que responden a distintos planos, ¿no? En plan, hay un tipo de necesidad básico que responde a lo que estamos hablando aquí como necesidades biológicas o necesidades fisiobiológicas, y en un segundo plano de necesidades Malinowski apunta hacia necesidades que tienen que ver con la propia organización social, ¿no?
y un tercer tipo de necesidades estarían vinculados ya con el universo simbólico de cada grupo, ¿no? Con lo cual la antropología ofrece esta teoría de Malinowski ofrece una definición de las necesidades que abarca tanto la biología del ser humano como su forma de organizarse con el grupo de interpares y cómo se organiza y se relaciona pues en un plano cósmico, ¿no? En un plano cósmico con el universo, con los otros seres que habitan el mundo, sean naturales o sobrenaturales. Esa misma idea, no en el plano sobrenatural, pero sí en el natural, está evidentemente dentro del jainismo, porque básicamente todo lo que tiene que ver con las necesidades en el jainismo está relacionado con la no violencia, concepto clave ahimsa, y entonces los modos de vida están fuertemente vinculados a no generar violencia y el respeto a la vida con los otros seres en primer lugar, los animales, las plantas. Ya ahondaré un poco más dentro de poco. Bueno, pues creo que hemos presentado ya un poco. Hemos presentado de las necesidades. Ahora, yo si queréis presento un poco el grupo poblacional del que quiero hablar. Nada, un minutito y luego ya entramos a... yo hablaré sobre un pueblo, un conjunto de pueblos que comparten, pues, en un sentido cultural y étnico, pues, muchas características y también lingüísticas, básicamente, que son todos los pueblos del África Austral que hablan las lenguas khoisanas, que son estas que incorporan chasquidos, como muchos tipos de chasquidos en su lenguaje. Y que, bueno, genéricamente los conocemos como los bosquimanes, los san, los joisán, tienen muchos nombres. Y bueno, ellos, claro, tradicionalmente han sido cazadores-recolectores y su forma de vivir es como solo buscan cubrir sus necesidades biológicas o naturales más básicas. ¿Cómo decirlo? Somos todos animales, ¿no? Pero parece que ellos lo tienen mucho más claro, ¿no? Y viven mucho en el ahora y bueno, luego ya entraremos más en el tema. Vale, pues vamos a empezar con la parte que a lo mejor puede ser un poco más teórica, por así decirlo, que es la teoría crítica de las necesidades que podemos obtener o que podemos encontrar en los escritos de los autores de la Escuela de Budapest. Como anticipamos antes, la Escuela de Budapest es una escuela de pensamiento, de filosofía, que está dentro de la corriente de economía política, se aproxima mucho a las corrientes de pensamiento marxistas, retoman lo que era el pensamiento de George Lukács y son una serie de filósofos como puede ser André Gorz y Agnes Heller, que destacan porque realizan su pensamiento y su crítica desde dentro del propio sistema comunista o desde el sistema soviético, ¿no? Por este mismo motivo, su pensamiento se puede encuadrar en lo que se ha llamado el socialismo con rostro humano. ¿Y cómo llegan estos pensadores a desarrollar la teoría crítica de las necesidades? A partir del problema existente tanto en el capitalismo como en el sistema soviético del despilfarro o del desperdicio. Porque aunque son o en su instante fueron dos sistemas de producción o dos sistemas económicos totalmente distintos, lo cierto es que en ambos dos se llega a un tipo de producción que no satisface ningún tipo de necesidad.
¿no? Y se llega a un consumo de bienes y servicios que al no satisfacer ninguna necesidad se empieza a criticar o se empieza a ver con ojos que dicen, oye, aquí pasa algo respecto a qué se produce, cómo se produce y cómo se consume, ¿no? Por recordar mínimamente, recordamos que el sistema de producción soviético estaba guiado por la burocracia estatal, que era quien decidía qué se producía, cuánto y por qué, mientras que en el sistema capitalista lo que tenemos es que se junta dentro de un mismo sistema económico, es un sistema, productivista y al mismo tiempo es un sistema consumista, ¿no? Que se retroalimenta, ¿no? Y en esa retroalimentación es donde se insertan todos estos bienes y estas mercancías que van a satisfacer las necesidades del ser humano. Y la pregunta que se hacen estos pensadores es, a partir del concepto de alienación, que para no estar dando muchos rodeos ni meternos tampoco de lleno en la teoría marxista, la alienación quiere decir que el ser humano se encuentra lejos o alejado de una posición ontológica inicial o de una posición ontológica hipotizada para el futuro, ¿no? Con lo cual, la premisa de la que parten estos autores es que en el capitalismo el consumo de bienes nos ha alejado o no satisface las necesidades que todas las personas tienen como seres humanos, ¿no? Y cómo nos aleja de nuestra propia forma de ser humanos, ¿no? Con lo cual, la primera pregunta en absoluto, aunque ya la hemos comentado, pero la voy a lanzar aquí a los compañeros también, es ¿qué es una necesidad o cuáles piensan ustedes que son las necesidades auténticas, las necesidades básicas? Pues las necesidades básicas en relación al jainismo o en relación a nuestra vida dentro de este sistema que capitalista de consumo exacerbado. Porque esos son dos. Es una cuestión bastante interesante de analizar la comparativa, ya que estos momentos de alienación han surgido en un desarrollo que, bueno, el jainismo lo ha potenciado, porque en general el jainismo lleva, como he dicho, 2500 años, ¿no? Habiéndose consagrado con la figura de Mahavira. Y en general, por así decirlo un poco introductorio, todas las cuestiones que se asocian a los grandes descubrimientos que podrían hacerse con la electricidad, la luz, el petróleo, todo lo que son las bases del modelo que vivimos hoy, el dinero, pues los jainistas, los monjes jainistas, lo rechazan de pleno. Porque no es necesario y contribuye a generar más cadenas. Y lo que buscan justamente los monjes es liberarse. Y para liberarse, pues, bueno, tienen que neutralizar el karma. Mientras usen dinero no se puede neutralizar un karma. Y a la vez genera violencia, ¿no? Esta necesidad de dinero ahimsa, ¿no? Se llamaba la no violencia. El petróleo genera violencia, tanto
todo el proceso hay miles de momentos diferentes en el que se genera violencia para extraer el petróleo, utilizarlo, quemarlo, calentar la tierra de paso, pues todo genera una violencia, bueno, muchas violencias, ¿no? Y en esos puntos pues hay un rechazo claro, un rechazo muy claro en ello. Sí es cierto que utilizan, ¿sabes? No todo es tan, digamos, Radical, ¿no? radical en ese sentido, porque por ejemplo las tapas de los libros llevan plástico, ¿no? Pero bueno, es mínimo. Y además los libros que utilizan pues tienen una... o sea, no todos los libros que utilizan tienen plástico, ya que utilizan sutras de hace muchísimos miles, de muchos cientos de años, pero también los libros que sí publican, que son de contenido nuevo, pues tienen, como es por el bien del jainismo, por el bien de expandir ciertas ideas, pues eso está bien visto. Sí, parece como que tienen otra visión, ¿no? Nosotros utilizamos plástico, pero vemos el producto, no vamos a ver todo lo que, el impacto, ¿no? de este producto, y ellos es como que son muy conscientes de todo lo que se ha generado para que llegue tal producto a tus manos, ¿no? Absolutamente. Para mí, sí. ¿No? Perdón. Porque eso sería súper claro también en el tema de la comida, porque aquí en Occidente mucha gente come sin pensar lo que está comiendo y de dónde viene y estas cuestiones que son claves en un proceso que es ese acto de comer varias veces al día, toda tu vida. En eso los jainistas también tienen una clave y es el ayuno, ¿no? Ellos no es que ayunen diariamente porque entonces estarían todos muertos, pero sí que hacen ayunos recurrentes e intentan, en la medida de lo posible, generar el mínimo la mínima violencia en la comida. Tienen en mente de dónde vienen las cosas. Sí. Y yo cuando Vale, pues. le has preguntado, ay, perdón, No. que yo cuando has preguntado, para mí, o sea, es eso, al final creo que se nos ha olvidado un poco que somos una especie animal, que estamos en este mundo como todos los demás animales y seres y plantas y todo lo que existe, y por lo tanto, finalmente las necesidades más auténticas o las reales son las que necesitamos para sobrevivir como animales, y todo lo demás, bueno, son inventadas por nosotros. Y en Occidente, pues parece, ¿no? Y cada vez más que incluso se crean objetos para crear nuevas necesidades. O sea, ya no es que haya una necesidad y se cubra con un producto, sino que yo creo que hay gente pensando qué necesidades se pueden crear para crear. Bueno, ya es algo, bueno, que hemos visto que tampoco es positivo ni para la realización de las personas, ni evidentemente por el impacto que genera en el mundo y en la naturaleza, ¿no? Sin ser no quiero ser hippie, pero creo que nos hemos olvidado un poco de lo animal que somos y de lo básico que necesitamos todos. Pues En esto también el sistema capitalista juega muy malamente sus cartas porque construye, como tú dices, las necesidades, pero no solo a niveles de es que no puedes vivir sin iPhone, es que tampoco puedes vivir sin carne, ¿no? Y eso también es un mito que se proyecta a la sociedad a través de las industrias y los discursos, que es inventado pero con ciertos intereses económicos. Por recoger un poco de cable y no anticipar y que no contarlo todo desde el primer instante, yo creo que a partir de las intervenciones de los compis ha quedado claro que cuando nos referimos a las necesidades más básicas o a las necesidades auténticas, hacemos referencia a todas aquellas necesidades que
necesitamos cubrir o necesitamos satisfacer para la propia supervivencia de la especie como tal, como un animal, y es como los que somos, ¿no? O sea, hay que comer, beber, protegerse del frío, hay que dormir también. Y respecto a las necesidades básicas, se abre también, se abre una puerta de crítica y de reflexión, porque uno puede pensar que las necesidades básicas están ultra descontadas, ¿no? Que todo el mundo respira, todo el mundo bebe, pero en realidad no todo el mundo respira el mismo aire, están los problemas de la contaminación, no todo el mundo descansa igual, hay problemas, por continuar con el tema de contaminación, hay contaminación acústica, contaminación lumínica, cómo afecta también el cambio climático a las cosechas, a la agricultura, ¿no? Con lo cual vemos que aunque las necesidades básicas pueden ser biológicas o las podemos considerar naturales, al final también son partícipes de una construcción cultural o de una construcción sociocultural, porque el hambre, como comentabas tú, Rubén, no se satisface el hambre igual aquí en Occidente que como tu propia experiencia de campo te ha enseñado, ¿no? Hay una reelaboración sociocultural de una necesidad biológica. Sí, sí, absolutamente. Sobre todo, curioso, ¿no? Porque justamente yo he estado con Hembalap Suriji, que es un acharya Svetambara dentro del jainismo. Él tiene un cargo por el que tiene que hacer Ainbil toda la vida, que es básicamente comer mucho más estricto, sin aceite, sin ajo, cebolla, por supuesto, sin vegetales verdes ni tipo de vegetales, solo pueden tomar legumbres cocidas, arroz y pan, sin levadura. Y por lo que he estado investigando, hasta donde yo sé, él ha hecho él mismo, no es que haya esto ha sido así desde hace 2500 años, sino también se han reelaborado y reconceptualizado cómo puede ser menos violenta la cosa. Entonces, sí, Hemla Suriji ha realizado investigaciones en relación a cuál es la manera menos violenta de poder nutrirse y de vivir. Y en esa línea ha llegado a algunas conclusiones para poder obtener comida de esta manera, que ellos no cocinan, ellos van pidiendo la comida. Siempre piden además el mínimo posible para que a nadie le falte comida y ellos puedan comer, lo cual hace que una comida que para ellos se haya logrado sin apenas pérdidas. Y en tu caso concreto, Divina, tú comentabas que tu caso de estudio era un pueblo de cazadores-recolectores, ¿no? Con lo cual, imagino que en este caso, por introducir otro argumento, otro punto de vista diferente para poder ver la variedad sociocultural con la que se satisfacen estas primeras necesidades biológicas, imagino que tendrá su propia particularidad, ¿no? Sí, ellos, claro, actualmente, digamos, quedan pocos que sean todavía cazadores-recolectores. Bueno, luego ya hablaré más, pero sí que es verdad que lo que tiene una alimentación, pues, por ejemplo, a nivel de plantas se pueden alimentar de unas 100 y pico variedades. Entonces, siempre, en la época que sea, habrá una forma de alimentarse, ¿no? Y esto de alguna forma los hace pueblos un poco más felices que el resto, ¿no? Porque no sufre, no tienen miedo de una hambruna o de un mal clima o, digamos, reparten mucho
mucho las posibilidades de poderse alimentar y no tienen, como no acumulan, y es día a día, ahora tengo hambre, vamos a salir a cazar o a recolectar. Bueno, van mucho al día a día y de una forma muy igualitaria también. Si cazan, pues reparten entre todos y si mañana no hay, volveremos a cazar. Yo creo que en este punto, por ejemplo, comparado con los agricultores, pues es eso, un agricultor tiene más miedos, vive con mucha más intranquilidad de una sequía, de plagas, bueno, de las carencias en general, ¿no? Y ya he dicho, ¿no?, que actualmente tienen que combinarlo porque les han arrebatado sus tierras, los han ido arrinconando en el desierto, uno de los desiertos más secos del mundo, el Kalahari, y además les han prohibido pues la caza o abrir nuevos pozos de agua. Entonces se han tenido que, ahora diríamos que son como una subclase rural en África muy pobre. Se consideran una de nosotros los consideramos, y en África se consideran una de las comunidades más marginales. Su visión seguramente no es esta, porque ellos mientras puedan ir comiendo y puedan juntarse alrededor de su fuego y seguir teniendo su tiempo libre, que tienen mucho, bueno, son desafortunados desde nuestro punto de vista, digamos, ¿no? Porque no tienen casa, porque no tienen tierras, pero ellos son unos pueblos que han demostrado su eficiencia y su eficacia porque se consideran genéticamente muy cercanos a los primeros humanos modernos que salieron de África. Entonces, hay algunos antropólogos como Zussman, que estuvo años con estos pueblos viviendo, pues que son realmente unos pueblos muy exitosos a nivel de supervivencia, ¿no? ¿Se consideran ellos a sí mismos de esa manera o lo consideran desde fuera? Lo consideran algunos antropólogos como una sociedad que ha durado tantos siglos y milenios viviendo exactamente igual, se considera exitosa. Muchas se han quedado por el camino. Eso de exactamente igual tendría ciertas matizaciones, ¿no? Porque el cambio cultural permea en todos los lados. Exacto. Y con estas situaciones ya imagínate. No, y habría que ver cómo se consideran ellos, ¿no? Para empezar, ¿no? Claro, sería lo primero. El tema, mira, ahora que entramos en eso, el tema es que ellos, por ejemplo, son tan igualitarios que casi no están subrepresentados en las instituciones de los estados en los que se reparten, en Namibia, Zambia, porque ellos no se sienten muy incómodos de que una persona los represente. Y entonces eso al final va en su contra, ¿no? A nivel de representación estatal y de bueno, conseguir su voz o dar su voz. Por lo tanto, es lo que decíamos, estamos hablando sobre ellos, pero no los estamos escuchando, ¿no? En relación a las instituciones estatales y tal, los monjes jainistas, cuando toman la renuncia, que es cuando se convierten en monjes, dejan atrás su antigua identidad. Por lo tanto, no están contabilizados, no tienen DNI, porque no tienen posesiones, una de las 5 leyes, ¿no?, que ellos siguen, porque justamente la posesión también se ha tornado como una necesidad, uno de los grandes fuertes del capitalismo, ¿no? La construcción de la propiedad privada. ¿No, vale? Sí, es interesante. Estoy intentando pensar por dónde meterle mano a la cantidad de cosas interesantes que han dicho para poder reconducir, pero sí, está claro que en los dos ejemplos que han citado ustedes, me gustaría pensar que tanto un grupo social como el otro
después de satisfacer sus primeras necesidades, como que ya no van más allá. Es decir, y Gina, por ejemplo, comentó que cuando se casa una pieza, se come y que no hace falta continuar cazando, ¿no? Con lo cual es un contraste brutal con una sociedad como la nuestra, que es una sociedad productivista, donde la producción continua sin ningún límite es un bien en sí mismo, es un objetivo a perseguir, ¿no? Con lo cual vemos cómo cómo una misma necesidad se satisface de dos modos distintos, ¿no? Y cosas que se comentaron antes, también hay un poco por encima acerca del capitalismo y la satisfacción de nuestras necesidades, y que si son necesidades inventadas o no. La cuestión es que si nos retrotraemos un segundo a lo que escribió ahí el propio Marx, para Marx los objetos que consumimos, bueno, para él y para todos, son objetos producidos, ¿no? Es decir, son objetos que no cazamos nosotros, no recolectamos nosotros, en plan que nuestra hambre no se satisface a partir de nuestra propia actividad, sino que es la actividad de otra persona. Con lo cual, aquí se podría decir que siempre dentro de la teoría marxista, que es la producción la que determina el consumo, porque es la producción la que crea el producto y la que crea el modo en el que se consume dicho producto. Y si se tira un poco más del hilo, se llega siempre desde la teoría marxista a poder afirmar que no solo el objeto de consumo es producido por el sistema de producción capitalista, sino que el propio consumidor, que aquí en este caso somos nosotros tres y todos nuestros espectadores, pues el propio consumidor es un producto del sistema de producción, ¿no? Con lo cual ya nuestras necesidades no son realmente nuestras, sino que entramos en un engranaje para la satisfacción de un sistema productivista y consumista, ¿no? Que es en el que nos encontramos. Y por rizar un poco más el rizo y para terminar un poco con la explicación más teórica de este pensamiento marxista, el consumo, bueno, cuando las personas necesitan trabajar para poder adquirir un sueldo, un salario con el que satisfacer sus necesidades primarias, sus necesidades básicas, biológicas o naturales. Y a continuación hay un segundo grupo de necesidades que se llamarían necesidades cualitativas o necesidades radicales, que son aquellas que son pues el disfrutar de una buena conversación, el estar en compañía, darte un paseo por el campo, yo qué sé, podríamos definir estas necesidades como disfrutar de la propia vida, ¿no? En plan, ya tú estás tranquilo porque las necesidades básicas están cubiertas, con lo cual puedes dedicar tu tiempo y tu energía a la satisfacción de otro tipo de necesidades que te hacen trascender como un ser humano pleno, ¿no? Que te llenan, puedes dedicar tu tiempo a la pintura, a la escultura, a la religión, ¿no? Es decir, puedes crecer como persona. Pero el problema que plantea Marx y que plantea también la filósofa Agnes Heller es que dentro de nuestro sistema de producción capitalista trabajamos tanto tiempo
que, que al final no tenemos ni tiempo ni energía para dedicarnos a este tipo de necesidades cualitativas o necesidades radicales. Y como no tenemos tanto tiempo para dedicarnos a, vamos a llamarlo, para cultivar nuestra propia persona, nos conformamos con lo que son las necesidades, es decir, las necesidades inventadas, ¿no? Nos dedicamos a intentar satisfacer nuestra necesidad de trascender como ser humano a partir del consumo de bienes y servicios que son producidos en masa, es un producto estandarizado, que no te llena, porque al final son productos todos iguales, no hay distinción en el producto, no te llena, es un tipo de consumo muy rápido, que no genera una satisfacción a largo plazo, que no genera ningún tipo de deseo, que no genera ninguna ilusión, ¿no? Con lo cual al final las personas se encontrarían dentro de este sistema de producción, se encontrarían como encadenados a un consumo de bienes que no satisfacen ninguna necesidad natural y tampoco satisfacen ninguna necesidad cualitativa, ¿no? Y que entonces estamos todos enganchados a un consumo que nos aparta de nuestra condición de ser de ser personas, nos aleja de estos ideales de disfrutar la vida, del paisaje y tal, y nos crea una profunda insatisfacción. Y este es más o menos todo el marco teórico que se puede obtener desde la economía política marxista. Decía Hembra Surigi y sus seguidores que la insatisfacción, las expectativas son las raíces de la insatisfacción. Y yo creo que tiene mucho que ver esto que dice él con lo que tú comentas en el sentido de la construcción del deseo, de construir deseos insignificantes relacionados a productos y a consumo, evidentemente. No al deseo de trascender que puede ir por otra línea, ¿no? De hecho, con el segundo bloque que comentaba. Sí, por ejemplo, en el caso, en el caso de los grupos de bosquimanos y así, realmente se considera que ellos tienen mucho tiempo libre. O sea, ellos cubren sus necesidades básicas y luego les queda mucho tiempo libre que dedican sobre todo a relacionarse. Entonces hay una conexión entre personas, danzas, músicas, hablar mucho, conversar mucho, que al final esto es un bien muy valorado que hemos ido perdiendo en pos de tener muchos más productos. No sé, yo cuando vi el documental que me recomendaste, Rubén, que es la vida de una mujer, es un documental de John Marshall, es grabado a lo largo de 27 años y sigue la vida de una mujer desde niña, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me impresionaron era eso, era como el contacto que tenían entre ellos, cómo se cuidaban, cómo eran, al final era, si uno no estaba bien, todo el grupo lo acogía era como que una persona era el grupo, ¿no? Es que creo que en Occidente nos hemos apartado tanto entre personas, incluso, ¿no?, entre pequeños núcleos familiares. Esto es una de las cosas que más me impactó, la verdad, porque muy humanos entre ellos, ¿no? ¿Lo otro no es humano? Lo otro...
Eh, claro, es un invento humano al final. En cambio, creo que el cariño es algo animal, ¿no? Y Pero de todas formas, sigue. por echarte un cable ahí a la pregunta de las que son complicadas de responder Sálvame. siempre, en cualquier caso, y que yo voy a dar una respuesta muy de manual también, en cualquier caso, las necesidades, incluso este tipo de necesidades cualitativas, esto que estábamos ahí hablando de los bailes, del cantar, del compartir espacio con tus semejantes y demás, hay que recordar que este tipo de necesidad mm, es una necesidad histórica, ¿no? Y que también es una necesidad que que está sujeta a variación etnográfica, que no es que decir que no hay nadie que diga el amor entre este grupo concreto es más humano o más representativo, no, porque al final cada uno tiene su propia concepción de qué es lo humano, que es la felicidad y cada uno trabaja o realiza acciones para encaminarse hacia ese tipo de satisfacción, ¿no? Con lo cual la trampa de si hay algo más humano que lo otro, yo creo que no, que todas son humanas, pero cada una se expresa en un modo o en una dirección diferente. Y yo por concluir un poco con el tema de las necesidades, aunque yo creo que lo vamos a comentar ya sobre todo al final de esta charla, es que hay que tener en cuenta que cuando se habla de las necesidades artificiales, aquellas que son producto del sistema, ¿no? Es decir, del producto del sistema económico capitalista aquí en Occidente, estas necesidades, no, perdón, acabo de perder el hilo, pero por completo. ¿Qué quería decir? Pues mientras piensas, solo... Bueno. No, ya lo tengo, ya lo recuperé rápido. Disculpe. No, que hay que tener en cuenta que para poder satisfacer estas necesidades artificiales y teniendo en cuenta, como decíamos antes, que el capitalismo es un sistema productivista y consumista, pues que el propio sistema se encarga de alimentar este eje, ¿no? Y que todo lo que son las historias como la obsolescencia programada de los objetos, lo que es la constante innovación de voy a sacar un móvil cada 2x3, aunque no tenga ninguna innovación realmente nueva, o incluso historias estas como los de como cualquier plataforma online donde podemos ver capítulos, o que en YouTube mismo, ¿no? Que puedes ver 20.000 vídeos uno detrás de otro, ¿no? Como la satisfacción pues ahoga también el deseo y que al final no te compensa, ¿no? Y al final de esta charla yo creo que vamos a tratar de aportar algunos puntos para ver cómo podemos escapar en lo nuestro, es decir, en lo que cada uno puede hacer, pues cómo intentar satisfacer nuestras necesidades desde otro punto de vista, ¿no? Desde otras perspectivas. Satisfacer las necesidades y también construir las necesidades, como comentamos, las necesidades, muchas de ellas son construidas y algunas pues es como llevar un yugo encima nuestra. Y en relación a eso, que están, como estábamos comentando, el tema de la construcción de los deseos. Y hay un texto de otra tradición xeramánica, porque la tradición xeramánica, pues, Ánimo es una de ellas,
La más famosa entre ellas es quizá el budismo. Y hay un texto del Dhammapada, que son unos sutras sobre las enseñanzas de Buda y tal, del Canon Pali, tradición Theravada, y que quería leer un textito breve sobre esta cuestión del deseo, porque también el budismo ha intentado mantener una línea crítica sobre esta cuestión de la construcción de los deseos y el desapego. Entonces va así, ¿no? Si te quedas dormido, los deseos se multiplican como enredaderas en la selva. Vas de un árbol a otro, vas de una vida a otra, buscando el fruto sin paz. Cada vez que te llenas de deseos, tu sufrimiento se multiplica como una espesa enredadera. Pero si subyugas tus deseos, las penas se irán resbalando como gotas de rocío que caen en la tersa flor de loto. Este es un buen consejo para todos. Corta tus deseos como se corta la tierra, la hierba, desde la misma raíz fragante. De otra forma, la muerte habrá de golpearte una y otra vez, como el río golpea los juncos. Pues si las raíces están firmes, un árbol caído se levanta de nuevo. Si los deseos no se desarraigan, las penas vuelven a aparecer. 36 corrientes fluyen hacia ti, deseos, placer, concupiscencia. Juega con ellas en tu imaginación y te arrastrará su apasionado oleaje. Poderosas corrientes que fluyen donde quiera, enredadera de los deseos. Si la ves retoñar, ten cuidado, córtala de raíz con la sabiduría. Los placeres fluyen por doquier. El hombre que se deja llevar por ellos es arrastrado de una vida a otra. Así corres como liebre perseguida, acosado por tus propios deseos, agobiado de una vida a otra. Oh buscador, deja de sufrir, abandona de una vez los deseos y libérate de tus propias cadenas. En este caso son este tipo de necesidades que estamos hablando. Has salido de la oscuridad a la luz. ¿Para qué volver a la oscuridad? Si eres libre, ¿por qué volver a la cárcel, añado yo, de las necesidades creadas, ¿no? No es el hierro el que te encadena, no son cuerdas ni son candados, sino el mismo deseo que tienes de riquezas, la pasión por tu mujer y por tus hijos. Parecen lazos suaves, pero ¿cómo te inmovilizan? ¿Los podrás romper? Hay quien puede. Hay algunos que renuncian al mundo, igual que lo hacen los jainistas, que hacen a un lado los deseos y se lanzan de lleno al camino. Oh, esclavo del deseo. Te dejas llevar por la corriente, así como la araña teje su mortaja. Así se encuentra el hombre sujeto por sus propios deseos. Renuncia a tus sufrimientos. Deja el mundo y sigue el camino. Abandona el pasado, abandona el futuro, abandona el presente. Cruza por fin a la otra orilla, más allá del nacimiento y de la muerte, que es el nirvana, ¿no? La liberación del alma. El deseo crece en el hombre inquieto por sus pasiones y sus ansias de placer. Si tus antojos se vuelven necesidades, estás labrando tus propias cadenas. Medita, calma tu mente, reflexiona. Nada en realidad te tiene atado. Puedes romper las cadenas de la muerte. El que es valiente y fuerte y puede llegar hasta el final, libre de pasiones y deseos, ha limpiado la vara de espinas. Este es su último cuerpo. Aquel que esté libre de deseos conoce el significado de las palabras. Sabe lo que viene primero y sabe lo que viene después. Es un sabio, un santo, y este es su último cuerpo. Y ya acabo un poco. La victoria es mía. Me he vencido a mí mismo. He renunciado a mis deseos. Y con toda pureza sigo el camino del conocimiento. Soy mi propio maestro. No hay regalo más grande que la verdad. No hay un vino más dulce ni mayor felicidad que haberse liberado de las amarguras del deseo. El necio es su peor enemigo. Buscando la riqueza, se destruye, y destruye de paso a los demás, buscando mejor la otra orilla. La maleza es el veneno de los campos y la ignorancia es el veneno del hombre. La cizaña destruye los campos y la pasión destruye al hombre. Honra a aquellos que viven sin desear, sin odio, sin pasión, sin ilusiones. Honra a aquellos que viven sin error y recibirás a cambio mucho más. Ese entero. Y básicamente
está escrito hace 2500 años, lo cual es curiosa la gran vigencia que sigue teniendo el texto. Es que es un texto increíble, ¿eh? La verdad que cuando puedas, después compártelo y le recordamos a los espectadores que probablemente puedan encontrar también este texto en nuestra web cuando se publique el vídeo o al menos la referencia bibliográfica, pero me ha parecido descomunal porque como tú mismo comentabas que está escrito hace 2500 años y se me dice que lo escribió ayer una persona en el occidente capitalista que se quiere desprender de todo, pues yo lo firmo también, ¿sabes? Porque también la cosa que me ha llamado la atención también todo el tiempo es eso, que bueno, tampoco me lo quiero llevar un poco ahí a mi terreno, pero me parece que hay muchas similitudes con la teoría de la alienación, ¿no? Como que hay que dejar de consumir, hay que dejar de hacer ciertas acciones porque lo que se persigue es un ideal del ser humano, ¿no? Hay una ontología del ser humano, hay una dirección, ¿no? Hay como un movimiento teleológico hacia un estado del ser humano que hay que alcanzar y el camino es ese, desprenderse de todo lo que son, de todo lo que no son las necesidades auténticas. Mira, aprovecho que yo también quiero leer un pequeño parrafito que encontré se supone, ¿no? De cosas que han dicho los Yugo Hansi. Uno para mí es muy cortito, pero es muy clave para ver su visión del estar bien, ¿no? De tener lo que necesito, ¿no? Y dice así: cuando pasas el día cazando y llegas a casa a disfrutar de lo que atrapaste, cazando o recolectando, dice, tu corazón se alegra, tus piernas pesan y tu barriga está llena. Para mí es como muy sintético de la idea que ellos tienen del estar tranquilos y llenos, ¿no? Y has estado todo el día currándote algo muy básico, que era para llenar tu barriga, y si tus piernas te pesan y tienes la barriga llena y estás con los tuyos, ya está, ¿no? Y luego otra frase que dijo una mujer, un bosquimana de Niae Niae. Niae Niae es como una cooperativa de granjeros que se creó en Namibia y, bueno, que recibe apoyo, bueno, de la Fundación para el Desarrollo Bosquimano y etcétera. Y, por ejemplo, en este sentido, ¿no?, que antes he dicho, no tienen como gobierno, no están representados, son como tratados como una subclase rural. Esta mujer decía, cuando alguien dice, ustedes los bosquimanos no tienen gobierno, nosotros les decimos que nuestros más lejanos antepasados de hace mucho tiempo tenían un gobierno y era un carbón reluciente del fuego del lugar en el que habíamos estado viviendo. Y lo usábamos para encender el fuego del nuevo lugar al que íbamos. Así que yo digo, no nos queráis detener, queremos seguir avanzando y tenemos nuestro propio discurso. Bueno, para mí también es como el hecho de la casa, ¿no? O es un fuego, es un fuego, es un carbón. Lo que su pueblo es el carbón, es el fuego. Es algo que no deja de chocar a mi mente occidental, ¿no? Y de en tu casa, así que, ¿no? Todo lo que se supone que tenemos que tener o que tenemos que hacer en esta vida para realizarnos, ¿no? Sí, que es que casi como a ver, ¿cómo se dice ahora
en español, es como una recopilación, ¿no? Una recopilación de puntos que hay que cumplir para alcanzar un estado de bienestar, ¿no? Es como un conjunto de un mínimo de cosas indispensables de las que necesitan para poder continuar con su vida y que se ve que tampoco necesitan tantas cosas, ¿no? No. No, pero claro, evidentemente el capitalismo y la globalización se los está comiendo. Y, por ejemplo, ya para poner solo un pequeño ejemplo, es que, bueno, ellos ya fueron, hace unos 1500 años, ya fueron expulsados de sus tierras, se cree, ¿no? Por los bantúes. Entonces, bueno, que si la colonización, holandeses, ingleses, trabajos forzados, y esto ya los diezmó muchísimo. Pero es que en los últimos 20 años se les ha devuelto parte de sus tierras, pero, por ejemplo, han salido sentencias que tienen prohibido cazar y tienen prohibido abrir nuevos pozos de agua. Pero a la vez, el capitalismo y la globalización lo que ha hecho es que en estas tierras mismas se han abierto pues grandes complejos turísticos con sus piscinas, sus campos de golf. Bueno, y ellos están ahí atrapados en querer intentar seguir siendo quienes son, pero sin posibilidades, porque no se les está dejando ni el agua, ¿no? Que es como ni el agua ni la comida. Entonces. De hecho, en relación a esto, hay muchas etnias alrededor del mundo han sentido esta misma necesidad de que su modo de vida se les ha prohibido, su forma de vivir, y han buscado, en los casos que voy a comentar, que sigan manteniéndose con fines turísticos, ¿sabes? Y esto hay muchos casos, desde los famosos villas turísticas de los Masái a los casos de pescadores chinos que pescan con pájaros, ¿no? Que eso, bueno, obviamente eso ni es manera más eficiente de hacer la pesca, hay otras formas, pero como es lo tradicional, pues se mantiene exclusivamente porque da dinero, porque los turistas vienen. Y se genera todo un circuito en este caso de los Johansi, no sé yo si hayan usado esa baza de entrar en el circuito de turismo internacional, pero hay un montón de casos que hacen esto, ¿no? Y me parece muy significativo que la única manera en que puedan preservar su condición tradicional, ¿no? Su modo de vida tradicional, sea generando un simulacro hacia un circuito turístico de interés internacional, básicamente occidental, que viajan por el mundo, porque no van a bajar. A los de Marruecos no les interesa. Bueno, alguna habrá, ¿no? Pero en sentido general, el grueso viaja de Occidente a Oriente o Occidente al resto del mundo, al sur global. Como una especie de creación de una marca, ¿no? Cultural para disfrute, ¿no? Del turismo. Yo voy a jugar un segundo la carta del yo testificar y abusar de ese concepto tan antropológico de yo estuve allí, yo lo vi con mis propios ojos. Yo he estado en algún poblado de los Masai Mara, he estado, bueno, decir, el poblado de los Masai Mara estuve tanto en Kenia sobre todo y alguno también. Bueno, de los Masai Mara, me estoy confundiendo con el Parque Nacional. Estuve en algún pueblo de los Masai y mientras estuve en Tanzania tuve la oportunidad de visitar un pueblo, ahora no recuerdo bien cómo se puede pronunciar en español, de los Azde, ¿no? Me parece que se llamaban así. HAZDE. Y bueno, más allá de que se puede considerar un producto
turístico, que venden su propia cultura para sobrevivir o no. Yo creo que respecto a lo que estamos hablando nosotros es interesante notar cómo la satisfacción de nuestras necesidades artificiales, como puede ser viajar, conocer mundo o tal, cómo afecta a la satisfacción de las necesidades biológicas de otros pueblos, ¿no? Porque el consumo de agua de un complejo turístico es brutal, y tampoco creo que tengamos que irnos a África o al sur para hacer estas cuentas, sino que podemos ver como en las propias Islas Canarias, pues como 30.000 hoteles, cada uno, cada uno con una piscina, pues eso es un consumo de agua que va en detrimento de la población local, ¿no? Con lo cual vemos cómo aunque tú tengas una necesidad natural, biológica, como es consumir agua, se ve también afectada por una serie de procesos que se te pueden escapar de las manos, como puede ser el propio proceso de turismo global, ¿no? Así que las necesidades hay que entenderlas siempre construidas de forma sociohistórica. De hecho, muchas veces ese afán de viajar y a otras partes de una necesidad de descubrir otras realidades. Y esa realidad, esa necesidad, a cierto punto, sí, es construida en tanto la búsqueda de cambiar de aire. Pues mucha gente, ¿no?, viaja por cambiar de aire, por buscar otras formas, porque ya le cansa la monotonía de su vida y busca otras maneras. Entonces, quizás esa necesidad de viajar es una búsqueda por buscarse a sí mismo en una forma de algo, buscar algo auténtico en el sistema de consumo, y al final van a consumir un viaje turístico hacia otras etnias que los lleva de nuevo a estar dentro del sistema, porque fuera del sistema pues una imagen, nada. Pero que al final, como se ha comentado ya en alguna que otra ocasión aquí en esta charla, es un tipo de consumo destinado a la satisfacción de necesidades artificiales que al final ni te llena ni ninguna historia. Es decir, viajas a Kenia, viajas a Tanzania, pero al final no se produce una satisfacción de ningún deseo primordial, de ningún deseo, en plan, al final te es igual de vacío que antes de partir para tu propio viaje, ¿no? Y es algo que si alguien acostumbra a leer textos de antropología, de sociología o demás, es algo que ha comentado muchas veces Bauman, tanto en Modernidad Líquida como en el otro libro que tiene sobre la globalización, que ahora no recuerdo, que al final el consumo no es tanto el propio consumo lo que te satisface, sino la compra del objeto. En plan, que desde que compras el objeto, en plan, a ver, ¿cómo decirlo? Que comprarte un coche, es decir, tú de repente sientes la necesidad artificial de comprarte un coche, porque piensas que el coche te va a hacer más guapo, vas a tener otra posición en el barrio, vas a ser mejor visto, porque es un coche de marca, es un coche bueno y que lo que sea. Pero al final, cuando te compras el coche, cuando realizas el objeto, es decir, cuando realizas la acción concreta de comprar el coche, todo tu deseo y toda tu ilusión se desvanece en el propio instante en el que has comprado el coche. Con lo cual ya estás otra vez pensando en comprarte otra cosa que te pueda producir ese efecto de deseo, ilusión y demás.
Con lo cual al final vamos a terminar en una sociedad casi de consumidores compulsivos y vamos a tener que decir, hola, buenas tardes, yo soy Alejandro, soy consumidor compulsivo y la última cosa que me compré sin ninguna razón, sin que satisfaga ningún deseo es esto. Sí, además que es digamos, satisfacemos los deseos de forma súper inmediata, es como muy impulsiva nuestra forma de consumir. Entonces, como que siempre estamos deseando y deseando y nunca llenamos, ¿no?, este vacío. Claro, como decía el Buda, lo que hay que hacer es suprimir el deseo de raíz, no Claro, seguir. arrancar la raíz de... Yo creo que también porque tenemos la idea de que calidad de vida es aquello ligado al consumo, ¿no?, de recursos, o que como que la prosperidad se mide por el PIB y no por el bienestar realmente social y ambiental, ¿no? Aquí podríamos entrar a hablar ya sobre las teorías o ideas del decrecimiento, si os parece. Sí, sí. Que precisamente hablan de eso, ¿no?, de cambiar un poco son unas líneas de pensamiento que hablan de que, bueno, que la sostenibilidad no es solo una cuestión de coeficiencia, sino de una simplicidad voluntaria que tengamos los seres, siendo, ¿no?, porque ponen mucho hacen mucho hincapié en las consecuencias negativas, pero no solo para el mundo, el ecocidio que estamos generando, sino esto, ¿no? Al final hay un daño social que parece irreparable. Yo creo que puede ir incluso más allá, ¿no?, de ver que ese decrecimiento es realmente una necesidad que tenemos, una necesidad que debemos suplir revirtiendo el consumo exacerbado en el que nos encontramos, ¿no? Que como se ha comentado antes, pues una burbuja de consumo y tal. Y sí, ¿no? Yo creo que... Pero yo creo que el punto de partida también es el propio reconocimiento, como se dice por ahí, de los límites del propio planeta Tierra, ¿no? Que hay que reconocer que los recursos son limitados, que no podemos producir para siempre, ni a costa de quien sea, porque muchas veces no solo hay que pensar que no solo producimos a costa de la propia naturaleza, sino producimos también a costa de las distintas personas, ¿no? Por no meternos en otro fregado, pues podemos hablar de esclavismo, podemos hablar de colonialismo, neocolonialismo y de todas las situaciones laborales y no solo que sufren las personas que participan en los procesos de producción. Y si tenemos claro que hay ciertos límites que no son unos límites que nos inventemos nosotros porque somos unos hippies recuperando una expresión que se dijo antes, es una realidad. El planeta Tierra tiene unos límites físicos para satisfacer nuestras necesidades que pasan por ser la supervivencia de la especie y hay que actuar a partir del reconocimiento explícito de la existencia de estos límites, si no, no tiene ningún sentido. Efectivamente, en esa línea hay un marcador que se llama huella ecológica, que marca la cantidad de, bueno, yo creo que sí es la cantidad de recursos que tiene un planeta para llevar a todo el planeta ese tipo de vida, modo de vida. Es decir,
Si todo el mundo consumiera como lo hace el país de los habitantes de Estados Unidos, ¿cuántos recursos del planeta, cuántos planetas necesitaríamos? Y en esa lista, pues se ve claro que este crecimiento exacerbado, impulsado por los países occidentales, pues debe ser revertida de inmediato. Pero en lugar de ello, pues muchas veces se incluso niega esos límites y, y tal, ¿no? Puede que tenga que ver un poco también por nuestra visión. O sea, por ejemplo, tú cuando hablas del jainismo, ¿no? Tienen una idea cíclica o de reencarnaciones, ¿no? Nosotros tenemos Sí. otra idea de que somos finitos. O, bueno, más allá del cristianismo, pero como vamos a quemarlo todo, ¿no? Tenemos una vida, vamos A entonces, quemarlo todo, pero claro, y ahí justamente cuando citas tú esta cuestión, a mí me viene a la mente que evidentemente, ¿no? El jainismo básicamente lo que hace es eso, ¿no? el, Bueno, ¿qué? Sí, sí, Que, que es una propuesta no, ya justo, para... sí, 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 no solo eso, sino que también considera que viven en un mundo con otros seres, o sea, sí que están conectados en cierto sentido con a través del proceso de reencarnación. Pero aún así, y aparte de ello, existe un respeto por la vida. Un respeto por la vida que no es quemar, incendiar los otros, ¿no? Porque tú te puedes inmolar, aún así estás generando dióxido de carbono, ¿no? Y influye a los demás, ¿no? Pero la cosa es eh, que, que cuando se piensa en Occidente eso no se ven las consecuencias que tienen los actos y hay una desconexión tremenda, hay una desconexión tremenda. con el entorno, sí. Hablando de las consecuencias que pueden tener nuestras acciones, voy a contar una cosa que no sé si les puede parecer una fricada monumental, pero tiene que ver con lo que estamos hablando y además es un artículo científico que me leí hoy que habla acerca de la huella ecológica que tiene el compartir casa con un perro. Porque hay quien dice, y hay estudios estadísticos y tal, que afirman que, por ejemplo, la producción de comida para un perro de unos 20 kilos era equivalente al gasto de 4 personas en Occidente, una cosa así, era en plan, era una barbaridad, no sé si llegaban a hablar de casi 500 kilos de dióxido de carbono los que se producen y se expulsan a la atmósfera únicamente para producir la comida que come anualmente un perro, ¿no? Después era un debate que a mí me pareció un poco demagógico porque intentaban desviar la atención hacia el consumo de los animales cuando a mi juicio hay otras acciones que producen y expulsan al ambiente muchísimo más dióxido de carbono, pero me parece interesante porque es algo de nuestra cotidianidad tan normal como decir quién no tiene un perro, quién no tiene un gato, e incluso estas cosas colaboran o participan a contaminar el mundo y a gastar los recursos. Y al final este texto, este artículo, incluía también no algunas pautas, pero sí algunas indicaciones que nos pueden conducir otra vez hacia el tema del decrecimiento, ¿no? Que de esas cosas chiquititas que cada uno puede hacer en su casa y que pueden ayudar a reducir nuestra huella ecológica. Y por terminar con el tema
de los gatos y de los perros, si en vez de darles un pienso, ahora no sé cómo se dice en español, pero en vez de darle este pienso húmedo, es decir, el típico que es una latita con carne que parece, claro, es que no lo sé explicar en español ahora, joder, pero que si le damos las croquetas secas, consume menos, consume menos dióxido de carbono. Una alimentación animal que esté basada en el trigo y en estas croquetitas secas, que no en las típicas latas estas que las abres y es alimento, plan, es como una latilla de atún, ¿no? Con lo cual en algo tan cotidiano como mantener a tu animal de compañía, puedes hacer acciones a favor puedes decrecer en tu propia casa sin hacer mucho. Y Irina, no te Dina, escucho. Perdón. Que decía que nos tenemos que dar cuenta un poco del poder que tenemos nosotros ya como consumidores, ¿no? De que finalmente si consideramos que tal consumo es perjudicial y cada vez más personas lo reducen, pues eso, ¿no? Este ejemplo que has puesto tú, Ale, pues ya iremos mejorando muchas cosas. Pero nos tenemos que acabar de creer que realmente como consumidores podemos hacer muchas cosas, podemos cambiar muchas cosas. Al final somos los clientes, ¿no? Del sistema. Si estos clientes deciden consumir de otra forma, o como Rubén, tú hablabas sobre el no consumo de carne, ¿no? O el reducir el consumo de carne, ya sería un paso, bueno, menos Sí, violencia. claro. De hecho, por ejemplo, hay otro indicador que es el de huella hídrica. Todos los elementos se pueden medir a través de un baremo que los iguale o el consumo de agua que necesita para ser producido. En esa línea, un kilo de filete de ternera pues consume 17.000 litros de agua. Se necesitan vertir 17.000 litros. Evidentemente, esa agua no es solo para la vaca, porque es que una vaca consume un producto que podría ser comida para el ser humano. En lugar de eso, se lo damos a un animal durante muchos años para al final matarlo. Todo es violencia ahí. Sí. Y otros alimentos, para poner un poco en perspectiva, las patatas pues no son un poco más de 200 litros. Entre 17.000 litros por kilo y 200 litros por kilo, pues hay una inmensa cantidad de litros de agua que podrían ser aprovechados mejor. Si que tienen interés, en waterfootprint.org pueden ver ustedes el catálogo de productos que hace la página oficial de Water Footprint, la organización, y ahí ven un poco el tipo de agua que requiere cada elemento. ¿Cómo se llama esta web? Perdona. Water Footprint, huella hídrica en inglés, Vale, .org, vale, organización. vale. Es una pasada, ¿eh? 17.000 litros por un kilo de carne. Una pasada. y es otro súper claro de los distintos tipos de necesidades y de cómo se satisface, ¿no? Porque estamos hablando de una necesidad básica o una necesidad biológica, como puede ser la alimentación, pero es que para satisfacer esta necesidad nadie ni en nuestros genes ni en la naturaleza del ser humano que hay que satisfacer esta necesidad a través del consumo de carne. Con lo cual, esta es una
necesidad que se satisface de un modo cultural, concreto, históricamente localizado, que al mismo tiempo produce una regresión en la satisfacción de otra necesidad básica como es el consumo de agua, ¿no? Entonces estamos viendo otra vez cómo la relación entre la satisfacción de una necesidad biológica o una necesidad artificial o una necesidad creada a nivel cultural, cómo se pueden retroalimentar y pueden provocar problemas en otros grupos, ¿no? Como nuestra propia pauta de consumo, como nuestro modo de satisfacción de estas necesidades va a intervenir en las necesidades de otros pueblos y otras personas. Y es que, de hecho, en concreto, para alimentar ganado vacuno, se utiliza el 77% de lo que se cultiva. De toda la agricultura global, 77% va para esta gente. Porque es que al final es lo mismo, existen unos límites en el planeta también. Sí, que al final será un imperativo de supervivencia, ¿no? O bebemos, o tenemos agua, o comemos carne. A ver, ¿no? Hay un límite que creo que al final es que nos será impuesto, que no es que vayamos a elegir consumir de otra forma, sino que el planeta nos lo pondrá así. Pero en ese momento ya no será reversible. Pero sin querer entrar en la teoría del colapso total y absoluto y ponernos ahí en plan fatalistas, tremendistas, sí, vamos a intentar aportar un punto de vista algo más positivo, ¿no? Porque también, y esto hay que reconocerlo porque es una de las grandes críticas también a la teoría marxista y que se le puede achacar también a la propia escuela de Budapest, es que no todo está dicho por la economía. En plan, que por mucho que el sistema de producción produzca también al propio consumidor, el propio consumidor puede decidir y que tiene capacidad de acción, capacidad de agencia, y aunque no nos lo creamos mucho, hay posibilidades todavía, ¿no? Y por citar un ejemplo concreto, yo conozco en Francia asociaciones de consumidores que están luchando por la ampliación de la garantía de los objetos. Porque si tú en vez de ofrecer una garantía de 1 año o de 2 años, ofreces una garantía ya estándar de 4, 5, 6 años, pues el sistema de producción tiene que cambiar porque los objetos tienen que ser más estables, más duraderos, con lo cual se acaba un poco con la obsolescencia programada. Al mismo tiempo, si quieres garantizar la vida de estos productos, tienes que mantener todo un sistema de trabajo de artesanos o de pequeñas personas que se dedican al ámbito de la reparación de objetos, ¿no? Y empezar a establecer una economía un poco más de carácter circular y que no sea tanto comprar y tirar, ¿no? Con lo cual, el ejemplo de la extensión de la garantía, que puede sonar muy absurdo, muy simple, pero es un golpe importante a la línea de flotación del sistema productivista y consumista en el que vivimos. Yo quería matizar otra cosa relacionado con la carne, y es que los jainistas, los monjes jainistas, y ningún jainista, tampoco los laicos, comen carne, evidentemente.
pero lo hacen no por los límites del planeta, porque los límites del planeta han cambiado mucho en 2500 años. Es que han variado muchísimo en los últimos 20 años, ¿no? Lo hacen por respeto a los animales y a los otros seres vivos, porque tú no tienes la potestad de arrebatarle la vida a otro animal por el mero deseo, por lo mismo, porque no es necesario. Puedes vivir sin comer carne perfectamente, como lo hacen los monjes jainistas y los laicos jainistas. Los monjes, algunos los llevan a un extremo, como decía, de comer puro garbanzo y arroz y chapati. Y aún así viven. No es necesario más. La legumbre es necesaria. Pero el cacho carne no. Por eso quería yo matizar eso de que ellos no tienen en cuenta esto en este punto, pero sí consideran que también esto es una parte más de la violencia, porque al final de cuentas, todo cambio drástico dentro de los límites del planeta, pues van a surgir grandes oleadas de violencia, no solo para los animales y las plantas, también para los seres vivos, llamados humanos, que vivimos en la inopia. Y yo quisiera aprovechar y preguntarle a mis compañeros aquí presentes y a todos los espectadores a ver qué hace cada uno al respecto, ¿no? Porque aunque no hemos entrado a definir el decrecimiento ni a dar unas pautas muy concretas de qué es, qué significa, porque también podríamos estar aquí hasta el infinito y casi mejor considerarlo como un conjunto muy amplio de prácticas que se dirigen a eso, a reducir nuestros consumos. Pero quería preguntar, ¿qué onda, qué lleva cada uno? ¿Hay alguien que le tire más al rollo de David Thoreau y un regreso a la naturaleza, me cultivo mis propias cosas, vivo en el campo y no me relaciono? ¿O que somos más animales de ciudad, pero participamos en grupos de consumo, compramos cestas biológicas? ¿Cuáles son nuestras pequeñas acciones que se destinan o se encaminan en esta dirección de crecimiento? Yo tiro más para la parte de Zuro. Bueno, ya vivo en una zona que ya no es como que todo el mundo más o menos puede tener su huerta, pero sí que llevo pues los últimos 5 o 6 años ya más en serio. Evidentemente no podría sobrevivir con lo que cultivo, pero bueno, tengo mis gallinitas con mis huevitos. Tengo mi huertito pequeñito, mis tomatitos. Este es mi pues no, también consumes de otra forma, ¿no? Cuando el tomate te lo cultivas tú, pues la ensalada te la comes de otra forma que si el tomate son dinero y punto, ¿no? Y voy un poco a la línea de lo que decía, en la línea de lo que decías tú, Rubén, que no hace falta comer hasta reventar, ¿no? Y bueno, yo creo también depende, claro, de dónde vivamos y todo, ¿no? Pero en esta zona, por ejemplo, hay varias redes de economía solidaria, de mucho intercambio y esto cada vez se está poniendo más de moda y es una buena moda, digamos, ¿no? Y creo que también, bueno, si el entorno yo entiendo que en Barcelona pues sea complicado, aunque hay varias iniciativas de huertos urbanos que también lo que hacen es unir a las comunidades. Antes igual no conocías el vecino de arriba o el de abajo y el hecho de tener un huerto comunitario que evidentemente no va a saciar de hambre a nadie, ¿no? Pero bueno, ya son iniciativas que ya marcan una intención de cambio, ¿no? En el consumo.
Yo creo importante eso de la intención de cambio, porque, como hemos comentado, o sea, no hace falta ser el más extremo de los extremos para llevar una vida digna, ¿no? Yo creo que cualquier cambio cuenta y al final, si en lugar de comer carne todos los días, comes una vez al mes, pues evidentemente hay un bajón increíble de consumo de carne. O sea, aunque en mi caso yo soy vegano, o sea que tampoco como carne. Pero, por ejemplo, el otro día, pues que claro, es que yo no puedo generalizar un modo de vida tal cual, ¿no? Porque, porque uno no sabe las condiciones de vida que le va a tocar en un momento. Pero, por ejemplo, yo, el consumo de ropa, cero. Y yo creo que desde hace ya por lo menos más de 10 años o más, de que no, la ropa está gastada y cuando se gasta, pues se que teje, se cose y cuando no se pueda más, pues una tela. ¿Qué pasa? Por ejemplo, esta camisa fue un regalo. Pues ahí ya yo no puedo decir nada, ¿no? De hecho, fue un regalo porque le iban a tirar. Pero bueno, y digo, pues mira, pues me la quedo. Porque también es un poco de reutilizar, ¿no? Porque antes de reciclar está la reutilización, que es un concepto clave. El otro día ya he empezado a separar lo que son las hojas del papel higiénico, ¿no? Yo me considero un culpable también de utilizar papel higiénico para el retrete. Y claro, si consideramos los datos globales, no hay papel higiénico para todas las personas. Tendríamos que también hacer una transición en esa línea. Pero el otro día, por ejemplo, empecé ya lo que es a separar las hojas. Bueno, es un paso, ¿no? A decir, mira, esto tiene dos o tres capas, las separo y así tengo dos o tres rollos. Y, y ahí andamos. Ana, es interesantísimo lo que acabas de decir porque yo creo que normalmente nos concentramos siempre en, venga, voy a reducir el consumo de carne, voy a centrarme en comer verdura local, que sea todo de estación, intentar no comer fresas en invierno, historias de estas. Pero claro, no nos damos cuenta de los otros consumos. El consumo de ropa, por ejemplo, también es algo brutal, ¿no? Lo que se puede gastar y que por no hablar de otros consumos también más claros, como puede ser el clásico móvil, que yo creo que nosotros tres estamos con un móvil que nos ha dado alguien, que aquí coincidimos casi siempre, ¿no? Ah, Rubén, no me... Reventó en India y me tuve que comprar otro allí. Pero sí, que se puede ver fácilmente como la reutilización, el recuperar, si alguien sabe reparar un objeto, darle una nueva vida. Yo, por mi parte, una cosa que quería comentar también, que a mí me cambió la forma de ver las cosas un poco, sobre todo respecto al tema de la alimentación, es el haber estado trabajando en el campo, de cuando te pegas horas y horas y ves cómo, cómo se produce, ¿no? Es decir, yo que estoy en el campo, sobre todo recogiendo fruta, cuando yo voy después cuando yo voy a un supermercado y veo la fruta destrozada porque la que tratan fatal, viene de cámara, de frigo, o los pobres que trabajan en el supermercado tiran la fruta, le dan golpes, digo, tío, no es ese ahí el modo de producción, no es el modo de consumo, no estamos consumiendo productos de buena calidad en comparación con lo que yo recojo, sin entrar en si usamos más o menos químicas, si es cultivo biológico o no, pero como todos los alimentos sufren un tipo de maltrato y al final vamos a consumir cosas que no están buenas. Ya no es que tengan un mal sabor, es que están tratadas mal, no sé, me da cosas. Es decir, voy al supermercado, veo productos y que digo, para comprar esto voy a intentar localizar
al agricultor, al campesino con el que yo trabajo, y hay algunos productos que yo en el supermercado no los compro, porque los veo y que digo, tío, no salen del árbol así, una manzana no tiene este color, porque yo recojo 4.000 manzanas al día y esto no tiene color de manzana, no te lo compro. Y hay que cambiar y consumir en otro lado, buscar quién tiene los productos que puedan garantizar un consumo ya no solo más éticamente sostenible o ecológicamente sostenible, sino incluso bueno para nuestro propio cuerpo, ¿no? Totalmente. Y aparte la estética que esperamos encontrar en los alimentos, ¿no? Que ves pues, la manzana que tiene picotazo, ya no, bueno, es que ya ni siquiera supongo que llega a la estantería del súper, ¿no? Pero si eres de los que vas, yo qué sé, último y te quedan las 4 podridas pues, o con algo, ya no lo... Es como que nos han vendido que la manzana es perfecta, ¿no? Y la naturaleza no es así, ¿no? Tú, Ale, que trabajas te encontrarás fruta pues que no está en buen estado, pero está rica, porque solo tiene un picotazo de un pájaro, ¿no? Al final también es eso, el producto y el deseo de la perfección y la estética en una cosa que es para nutrirnos, ¿no? Que no tiene que ser bella en sí. Hay un documental de Áñez Bardá, Los espigadores y la espigadora, del año 2000, que trata justamente de estas cosas, de la cantidad de papas y tomates que se tiran porque no tienen la forma perfecta. El documental está muy bonito porque va no solo en términos de alimentación, sino todo lo que se tira. Gente que va persiguiendo, no, va acompañando gente que se dedica a la recolección de residuos, de cosas. Entonces, pues, muchísima gente que se dedica a reutilizar esas papas, aunque hay campos inmensos a las afueras de París de papas que tienen una forma rara. Y sobre lo que comentaba Ale antes, de que es verdad que siempre nos centramos en unas cosas, en un tipo de consumo más relacionado con la alimentación y eliminamos de nuestra imagen la ropa o otras cosas. Yo creo que es que la alimentación tiene un peso mucho más significativo que la ropa, porque consumimos alimentos 3 veces o 4 diarias, y mientras que una ropa, sea de algodón, de poliéster, es un consumo puntual que tiene un impacto mucho menor, aún así. Por lo tanto, yo creo que es acertado enfocarse en la alimentación. Es que hay tantas cosas quisiera poner un ejemplo y además totalmente gráfico de lo que comentabas tú y Dina, de la cantidad de fruta que se tira o que no entra en el supermercado. Y además yo creo que todos los que alguna vez hemos comprado o que hemos participado en un grupo ¿cómo se dice en español? En un grupo de compra, cuando compras una cesta biológica de kilómetro cero, cuando participas de un grupo de consumo, a todos nos ha llegado pues una lechuga con tierra adentro, te llegan 4 papas cada una de su padre y de su madre que no se parecen en absolutamente nada, te puede llegar una zanahoria mordida, es decir, te llega la fruta pues en estado normal, ¿no? Es decir, eso desde que uno empieza a utilizar otros canales de consumo se da cuenta que los alimentos son totalmente distintos respecto a los del supermercado. Y por decir del supermercado, yo trabajo sobre todo recogiendo manzanas, ¿no? Y las manzanas, nosotros empezamos a desechar manzanas, en primer lugar, por el diámetro. Si una manzana no llega al diámetro establecido por contrato con las grandes distribuidoras de alimentos,
esa manzana se descarta. Las manzanas descartadas las vendemos, no sé si a un 80% menos del precio de una manzana considerada comestible por el mercado, ¿no? Al mercado llegan únicamente una parte de las manzanas, mientras nosotros, a lo mejor en un día realmente malo, yo te puedo estar no tirando a la basura porque se usan después para poder hacer zumos, para poder hacer tartas y tal, pero podemos estar descartando al día tranquilamente unos 300 kilos o incluso 400 kilos de comida, de fruta perfectamente comestible que no entra dentro del circuito de la gran distribución porque tiene un golpe, porque no es perfectamente verde, porque te dan incluso un pantón. Tú cuando recoges fruta te dan un papel, a ver si tengo algo de color verde aquí cerca, que no tengo nada verde, pero te dan algo y que te dicen, Tiene que ser así. sí, sí, decir tal, sí, es tal cual te dicen, aquí este rojo, cuando recoges una manzana roja, tiene que ser este rojo. Si no tiene esa intensidad de rojo, se descarta, con lo cual no entra al supermercado y el agricultor y el campesino no consigue ganar suficiente dinero como para mantener la producción, ¿no? Con lo cual es absurdo cómo se crea nuestra necesidad artificial otra vez de quiero una manzana lo más roja posible, brillante, redonda, perfecta, para poder llegar a satisfacer nuestras necesidades alimentarnos. Y en el camino, pues otra vez, nos cargamos el planeta, consumimos recursos, los campesinos no consiguen ganar suficiente dinero y muchas más cosas que se pueden ir cambiando poquito a poquito por un tipo de consumo diferente. Pues eso, creo que como, ¿no? Como consumidores tenemos mucho que hacer. Tampoco hay que, yo a veces lo pienso, ¿no? Como un poco como nuestros abuelos, ¿no? Mi abuelo comía carne, pero criaban 2 cerdos al año y luego se hacía la matanza del cerdo y tenían, pues, y comían carne como en ocasiones especiales. Luego también hay esta manera también de valorar mucho más todo. Por ejemplo, aquí en nuestra casa todo lo orgánico va a las gallinas. Entonces, claro que te puedes encontrar de que tú les des, yo qué sé, ya no les doy cabezas de pescadito o algo, porque luego los huevos van a saber a pescado, eso es así. Pero ya te da esta sensación de, vale, lo que yo no como, la pela de la manzana o lo que sea, no me como, las alimenta a ellas y ellas me regalan cada día sus huevos, ¿no? Y yo estos huevos seguramente, ahora época así de calor, que hacen un mogollón de huevos y yo no consumo tantos, pues también los puedes dar e intercambiar o, ¿no? A veces me dicen, véndelos. No. Prefiero darlos y yo qué sé, y a mí esto ya me satisface también. Que hay un punto de que no siempre es el dinero lo que nos... bueno, tenemos que alejarnos de la idea de que el dinero o la manzana bonita o esto nos hace felices, que no es así exactamente. Y si alguien del público quiere participar o quiere expresar qué hace en su propia cotidianidad para intentar ayudar a este proceso de decrecimiento o si tiene
alguna duda que le quiera preguntar a los compañeros por los ejemplos etnográficos concretos o, bueno, si será algún comentario en general, pues, oye, que lo pueden contactar con nosotros tanto vía chat o, si lo prefieren, pueden solicitar la participación en directo y así le vemos la cara y que puede participar tranquilamente. Están las dos posibilidades abiertas para participar en este diálogo abierto. De todas formas, recordar que vamos a colgar este coloquio en las redes y también vamos a dejar esto, algún libro, ¿no?, que hemos hablado, algún documental, vamos a dejarlo ahí por si alguien quiere más adelante coger alguna de estas propuestas. Bueno, parece que no se anima nadie. Hay que empezar a ser hay que ser un poco menos tímido, porque aquí a nosotros mismos también nos cuesta expresarnos, pero lo hacemos con el convencimiento de que sean unos temas del interés de todos, tanto en un plano más teórico relacionado con la disciplina de la que partimos nosotros, que al final, si estamos aquí es para hablar de antropología o hablar de nuestra vida desde una perspectiva antropológica, y hemos intentado también aportar algún dato y sobre todo alguna experiencia propia que sirva como contraste o que nos pueda aportar nuevas perspectivas en relación al consumo. Y esta ha sido nuestra intención. Esperamos que les haya quedado más o menos clara la cuestión de las necesidades del ser humano, que recordamos brevemente son necesidades biológicas o naturales, que son aquellas que satisfacemos para garantizar la supervivencia de la especie humana, y después hay otra clase de necesidades que ya depende un poco de la sociedad, y hablamos de necesidades cualitativas, necesidades radicales, necesidades artificiales que se satisfacen de distintos modos. Y no sé si Rubén y Irina quieren recuperar brevemente sus intervenciones. Bueno, un comentario a la tuya es que muchas veces también naturalizamos las necesidades. En ese sentido construimos modos de vida relacionados al deseo, sobre todo, del consumo en el mundo en que vivimos. Y como decía Buda, pues hay que cortar el deseo de raíz. Ese es otro melocoto inmenso, que es el de naturalizar y desnaturalizar las necesidades. Porque claro, uno puede pensar que, como hemos comentado hoy, ha sido pensar que el natural, y como es algo natural no lo podemos obviar, no podemos rechazar el consumo, pero hay que pensar que el consumo de carne es un consumo cultural, con lo cual hay que desnaturalizar esta idea para ver qué relaciones sociales hay detrás del consumo de carne, qué interrelaciones, qué procesos, quién gana, quién pierde, y que también en un plano simbólico, por supuesto, ¿no? Es decir, que no se puede ver todo desde la economía política siempre, ¿no? Hay que ver más allá de la economía.
Pues yo por mí, yo creo que ha sido muy interesante y bueno, si no hay nadie aquí que nos esté viendo que quiera hacer alguna pregunta o unirse o proponer alguna cosa, si queréis le damos casi a las 2 horas ya. Podríamos estar 1 o 2 horas más, aquí, pero... Pues listo. Bueno, pues Yo. vamos a recordar que nos pueden encontrar en nuestra web, antropolis.es. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos pueden encontrar siempre o por Antropolis o por antropolis.web. Y pueden estar al corriente de nuestras actividades, de nuestras charlas. Nos pueden contactar por correo, por mensajito privado o por lo que ustedes quieran. Perfecto, pues un placer dialogar con ustedes. Igualmente. Un placer, chiquillos. Nos Hasta vemos la próxima. pronto. Hasta la próxima. Saludos. Chao. Chao.